Muchas, pero muchísimas bendiciones en este nuevo día. Continuamos con nuestro propósito de leer la palabra de Dios toda completa en un año. En esta oportunidad continuamos en el libro de Génesis del capítulo 35 al capítulo 38. La palabra de Dios nos dice, Dios le dijo a Jacob, levántate y vete a vivir a Betel. En ese lugar harás un altar al Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que lo acompañaban, saquen todos los dioses extraños que hay entre ustedes, báñense y cámbiense de ropa. Vámonos pronto a Betel, pues allá voy a construir un altar en honor del Dios que me ayudó cuando yo estaba afligido y que me ha acompañado por donde quiera que he andado. Ellos le entregaron a Jacob todos los dioses extraños que tenían y los aretes que llevaban en las orejas, y Jacob los enterró debajo de una encina que estaba cerca de Siquem. Cuando ellos salieron, Dios hizo que todos los pueblos vecinos tuvieran mucho miedo, y por eso no persiguieron a los hijos de Jacob. Jacob y toda la gente que iba con él llegaron a Luz, ciudad que también se llama Betel y que está en Canaán, y construyó un altar y llamó al lugar el Betel, porque cuando huía de su hermano, Dios se le había aparecido allí. También allí murió Débora, la mujer que había cuidado a Rebeca, y la enterraron debajo de una encina, debajo de Betel. Jacob llamó a ese lugar la encina del llanto. Cuando Jacob regresaba de Padán Aram, Dios se le apareció otra vez y lo bendijo de esta manera. Tú te llamas Jacob, pero ya no te llamarás así. Desde hoy tu nombre será Israel. Después que Dios le cambió el nombre, le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, ten muchos hijos y descendientes. De ti saldrá una nación y muchos pueblos, y entre tus descendientes habrá reyes. La tierra que les di a Abraham y a Isaac, también te la doy a ti, y después de ti se la daré a tus descendientes. Cuando Dios se fue del lugar en donde había hablado con Jacob, éste tomó una piedra y la puso de pie como un pilar en el lugar donde Dios le había hablado. Luego la consagró derramando aceite y vino sobre ella y llamó Betel a aquel lugar. Después se fueron de Betel, pero todavía estaban un poco lejos de Éfrata cuando Raquel dio a luz y tuvo un parto muy difícil. En el momento más difícil, la partera le dijo, no tengas miedo, que has dado a luz otro varón. Pero ella estaba a punto de morir y en sus últimos suspiros llamó Ben-Oni al niño, aunque su padre lo llamó Benjamín. Así fue como Raquel murió y la enterraron en el camino de Éfrata, que ahora es Belén. Jacob levantó un monumento sobre su sepulcro y ese es el monumento que todavía señala el sepulcro de Raquel. Israel siguió su camino y acampó más allá de la torre de Eder. Estando ya establecido Israel en ese lugar, Rubén fue y se acostó con Bilá, y ella, que era concubina de su padre, y cuando éste lo supo, se enojó muchísimo. Los hijos de Jacob fueron 12. Los que tuvo con Lía fueron Rubén, su hijo mayor, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Los que tuvo con Raquel fueron José y Benjamín. Los que tuvo con Bilhá, la esclava de Raquel, fueron Dan y Neftalí. Y los que tuvo con Silpá, la esclava de Lía, fueron Gad y Aser. Estos fueron los hijos de Jacob que nacieron en Padán Arán. Jacob fue a ver a su padre Isaac en Manré, la ciudad que también se llama Arba o Hebrón. Allí habían vivido Abraham e Isaac. Isaac tenía 180 años cuando murió. Fue a reunirse con sus antepasados cuando ya era muy anciano, y sus hijos Esaú y Jacob lo sepultaron. Estos son los descendientes de Esaú, o sea, Edom. Esaú se casó con mujeres de Canaán, con Adá, hija de Elón, el hitita, con Oloibamá, hija de Aná y nieta de Sibón, el hebeo, y con Basemat, hija de Ismael y hermana de Nebaiot. El hijo de Adá le dio a Esaú, el hijo que Adá le dio a Esaú fue Elifaz. Basemat dio a luz a Reuel y Oloibamat dio a luz a Jeus, Jalam y Coré. Estos fueron los hijos de Esaú, que nacieron cuando él vivía en la tierra de Canaán. Esaú tomó a sus esposas, hijos e hijas, y a todos los que vivían con él, y se fue a otro lugar para alejarse de su hermano Jacob. Se llevó todos los animales y todo lo que había llegado a tener en Canaán, pues era tanto lo que tenían los dos que ya no podían vivir juntos.
Además, la tierra donde vivían no bastaba para alimentar a sus animales. Por eso, Esaú, o sea, Edom, se fue a vivir a la región montañosa de Seir. Estos son los descendientes de Esaú, antepasado de los edomitas, que vivieron en la región montañosa de Seir. Estos son los nombres de los hijos de Esaú: Elifaz, hijo de Adá, y de Esaú; y Reuel, hijo de Basemat, y de Esaú. Los hijos de Elifaz fueron Temán, Ofar, Sefo, Gatam y Kenaz. Elifaz tuvo una concubina que se llamaba Timná. Ella le dio un hijo que se llamó Amalek. Estos fueron los descendientes de Adá, una de las esposas de Esaú. Los hijos de Reuel fueron Naat, Sera, Samat y Misá. Esos fueron los descendientes de Basemat. Otra de las esposas de Esaú, Olivamá, fue otra esposa de Esaú. Y los hijos que ella le dio fueron Jeus, Jalam y Coré. Ella era hija de Aná y nieta de Sibón. Los jefes de los descendientes de Esaú fueron estos. De los descendientes de Elifaz, hijo mayor de Esaú, los jefes fueron Temán, Omar, Sefo, Kenaz, Coré, Gatán y Amalek. Estos fueron los jefes de la línea de Elifaz en la tierra de Edom, y todos ellos fueron descendientes de Adá. De los hijos de Reuel, hijo de Esaú, los jefes fueron Naat, Será, Samat y Misa. Estos fueron los jefes de la línea de Reuel en la tierra de Edom, y fueron descendientes de Basemat, esposa de Esaú. De los hijos de Olivamá, hija de Aná y esposa de Esaú, los jefes fueron Jeús, Jalam y Coré. Todos ellos fueron descendientes de Esaú, o sea, Edom, y jefes de sus tribus. Los hijos de Seir, el Oreo, que vivía en aquella región fueron Lotán, Sobal, Sibón, Aná, Disón, Eser y Disán. Estos fueron los jefes de los Oreos, que fueron descendientes de Seir en la tierra de Edom. Los hijos de Lotán fueron Ori y Emán. Timná era hermana de Lotán. Los hijos de Sobal fueron Albán, Maanat, Ebal, Sefo y Onam. Los hijos de Sibón fueron Ayá y Aná. Ana fue la que encontró manantiales en el desierto, mientras estaba cuidando los asnos de su padre Sibón. Aná tuvo un hijo llamado Disón y una hija llamada Olivamá. Los hijos de Disón fueron Endán, Esbán, Itrán y Querán. Los hijos de Eser fueron Bilhán, Sabán y Acán. Los hijos de Disán fueron Uz y Arán. Los jefes de los Oreos fueron Lotán, Sobal, Sibón, Aná, Disón, Eser y Disán. Estos fueron los jefes de los Oreos, familia por familia, en la región de Seir. Estos fueron los reyes que gobernaron en Edom antes que los israelitas tuvieran rey. Bela, que era hijo de Beor, fue el rey de Edom, y su ciudad se llamaba Bilhaaba. Cuando Bela murió, gobernó en su lugar Jobat, el hijo de Sera, que era del pueblo de Borrá. Cuando Jobat murió, gobernó en su lugar Usam, que era de la región de Temán. Cuando Usam murió, gobernó en su lugar Hadad, el hijo de Beda, que derrotó a Madián en el campo de Moab, y su ciudad se llamaba Abid. Cuando murió Hadad, gobernó en su lugar Samlá, que era del pueblo de Masreca. Cuando Samlá murió, gobernó en su lugar Saúl, que era de Rehoboth, el pueblo que está junto al río. Cuando Saúl murió, gobernó en su lugar Baal-Hanán, que era hijo de Acbor. Y cuando murió Baal-Hanán, gobernó en su lugar Hadad, y su ciudad se llamaba Pau. La esposa de Hadad se llamaba Meetabel, y era hija de Matred y nieta de Mesabat. Estos son los nombres de los clanes de Esaú por orden de familias, lugares y nombres: Timnat, Alba, Hetet, Olivamá, Elá, Pinom, Kenaz, Temán, Bitzar, Mactiel e Irán. Saúl también se llamaba Edom, y estos fueron los jefes de Edom, de acuerdo con los lugares donde vivían y que eran suyos. Jacob se quedó a vivir en Canaán, donde su padre había vivido por algún tiempo. Esta es la historia de Jacob. Cuando José era un muchacho de 17 años, cuidaba las ovejas junto con sus hermanos, los hijos de Bilhá y de Zilpá, que eran las concubinas de su padre. Y José llevaba a su padre quejas de la mala conducta de sus hermanos. Israel quería a José más que a sus otros hijos, porque había nacido cuando él ya era viejo. Por eso le hizo una túnica muy elegante.
Pero al darse cuenta sus hermanos de que su padre lo quería más que a todos ellos, llegaron a odiarlo y ni siquiera lo saludaban. Una vez José tuvo un sueño y se lo contó a sus hermanos, pero ellos lo odiaron todavía más porque les dijo, escuchen, voy a contarles el sueño que tuve. Soñé que nosotros estábamos en el campo, haciendo manojos de trigo. De pronto, mi manojo se levantó y quedó derecho, pero los manojos de ustedes se pusieron alrededor del mío y le hicieron reverencias. Entonces sus hermanos contestaron, ¿quieres decir tú que vas a ser nuestro rey y que nos vas a dominar? Y lo odiaron todavía más por sus sueños y por la forma en que los contaba. Después José tuvo otro sueño que también les contó a sus hermanos. Les dijo, ¿saben que tuve otro sueño en el que veía que el sol, la luna y 11 estrellas me hacían reverencias? Cuando José contó este sueño a su padre y a sus hermanos, su padre le respondió y le dijo, ¿qué quieres decir con este sueño que tuviste? ¿Acaso tu madre, tus hermanos y yo tendremos que hacerte reverencias? Y sus hermanos le tenían envidia, pero su padre pensaba mucho en este asunto. Un día los hermanos de José fueron a Siquem, buscando pastos para las ovejas de su padre. Entonces Israel le dijo a José, mira, tus hermanos están en Siquem, cuidando las ovejas. Quiero que vayas a verlos. Iré con mucho gusto, contestó José. Bueno, dijo Israel, ve y fíjate cómo están todos tus hermanos y las ovejas, y regresa pronto a traerme la noticia. Israel mandó a José desde el valle de Hebrón, y cuando José llegó a Siquem, se perdió por el campo. Entonces un hombre lo encontró y le preguntó, ¿qué andas buscando? Ando buscando a mis hermanos, respondió José. ¿Podría usted decirme dónde están cuidando las ovejas? Ya se fueron de aquí, dijo el hombre. Les oí decir que se iban a Dotán. José fue en busca de sus hermanos y los encontró en Dotán. Ellos lo vieron venir a lo lejos y antes de que se acercara hicieron planes para matarlo. Se dijeron unos a otros, miren, ahí viene el de los sueños. Vengan, vamos a matarlo. Luego lo echaremos en a un pozo, y diremos que un animal salvaje se lo comió. Y vamos a ver qué pasa con sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, quiso librarlo de sus hermanos y dijo, no lo matemos, no derramen sangre. Échenlo a este pozo que está en el desierto, pero no le pongan la mano encima. Rubén dijo esto porque quería poner a salvo a José y devolvérselo a su padre. Pero cuando José llegó a donde estaban sus hermanos, ellos le quitaron la túnica que llevaba puesta, la agarraron y lo echaron al pozo que estaba vacío y seco. Después se sentaron a comer. En esto vieron venir una caravana de ismaelitas que venían de Galaad y que traían en sus camellos perfumes, bálsamo y mirra para llevarlos a Egipto. Entonces Judá les dijo a sus hermanos, ¿qué ganamos con matar a nuestro hermano y después tratar de ocultar su muerte? Es mejor que lo vendamos a los ismaelitas y no que lo matemos, porque después de todo es nuestro hermano. Sus hermanos estuvieron de acuerdo con él, y cuando los comerciantes madianitas pasaron por allí, los hermanos de José lo sacaron del pozo y lo vendieron a los ismaelitas por 20 monedas de plata. Así se llevaron a José a Egipto. Cuando Rubén regresó al pozo y no encontró a José allí adentro, rasgó su ropa en señal de dolor. Luego volvió a donde estaban sus hermanos y les dijo, el muchacho ya no está. ¿Ahora qué voy a hacer? Entonces ellos tomaron la túnica de José y la mancharon con la sangre de un cabrito que mataron. Luego se la mandaron a su padre con este mensaje. Encontramos esto. Fíjate bien si es o no la túnica de tu hijo. En cuanto Jacob la reconoció, dijo, sí, es la túnica de mi hijo. Algún animal salvaje lo hizo pedazos y se lo comió. Entonces Jacob rasgó su ropa y se vistió de luto, y por mucho tiempo lloró la muerte de su hijo. Todos sus hijos y sus hijas trataban de consolarlo, pero él no quería que lo consolaran. Al contrario, lloraba por su hijo y decía, guardaré luto por mi hijo hasta que vaya a reunirme con él entre los muertos. En Egipto, los madianitas vendieron a José a un hombre llamado Potifar, que era funcionario del faraón, el rey de Egipto y capitán de su guardia.